Seguimos entonces, habíamos visto todo lo que es imputabilidad, nos quedaban algunos conceptos puntuales y específicos. El código habla, como lo hablan la mayoría de las normativas, de que el sujeto tiene que ser imputable o inimputable al momento del hecho. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque puede ser que la imputabilidad o la circunstancia de imputabilidad o de inimputabilidad sea anterior o sea posterior. Eso no interesa. Nos interesa que específicamente la persona tenga la posibilidad de comprensión de la criminalidad del acto al momento de que está realizando el hecho. Entonces, un elemento específico que requiere el código es que la imputabilidad se presente al momento del hecho. Poco importa entonces si es anterior o si es posterior o si ocurrió en el momento del hecho y subsistió. Eso pueden ser elementos que nos ayuden a la prueba, a probar la situación propia de la imputabilidad o no. Que subsista, o que la persona sea una oligofrénica y que a los 2 meses nosotros la detenemos y vemos que es oligofrénica, no va, y que está en un nivel de idiocia, no va a servir para decir, bueno, no, esto no es que se presentó ahora, sino que ya venía, pero es un elemento de prueba. Lo que nos va a interesar entonces es al momento del hecho, al momento de la realización de la conducta, no al momento de la realización o de la producción del resultado. Tradicionalmente, la doctrina argentina, en función de esto, hablaba del trastorno mental transitorio. Por ahí en algún autor podrán leer algo así como el trastorno mental transitorio. Es decir, aquella situación que se presenta al momento del hecho y que le genera una situación de imputabilidad o de inimputabilidad según sea el caso, aun cuando no sea permanente. Estas discusiones, trastorno mental transitorio, no, para nosotros se requiere específicamente al momento del hecho si la persona era imputable o no era imputable. El resto son todas cuestiones de prueba. ¿Por qué se puede presentar todas estas situaciones? Justamente porque, por ejemplo, la ebriedad por sueño, nos puede denotar de que la persona tenía un estado de ebriedad posterior al hecho. Tendremos que probar que al momento del hecho tenía una situación de falta de comprensión. La intoxicación aguda, sin llegar a ser estado de coma, porque el estado de coma es un estado de inconsciencia que se analiza a nivel conducta. Todos los estados de sueño y estados crepusculares, muy difícil de probarlo, pero pueden generar situaciones de imputabilidad. La psicosis posparto, que se genera también en muchas mujeres. Hay que probar de que esa situación de psicosis, puede ser que la situación de psicosis provenga tiempo después del parto, entonces quizás se pueda o no alegar al momento del hecho, si la mujer estaba o no en ese estado de estado puerperal de psicosis. Y también otro tipo de actuaciones intelectuales o emocionales que tiene la persona, fundamentalmente las fobias por miedo, que pueden generar patologías circunstanciales y que tenemos que probar, y esto es lo más importante, que al momento del hecho se estaban presentando. Entonces, repito, todo esto son situaciones propias de la prueba. Pero, y como el derecho genera un montón de situaciones específicas, históricamente, desde una visión más moral, de una visión más ética, si se quiere, se trató históricamente de anticipar el momento de imputabilidad al momento en que la persona estaba en estado de imputación, y desde allí generarle todo lo que provocaba en situación o en estado de inimputabilidad. Esto fundamentalmente se dio con la ebriedad, con el alcoholismo, hoy se da también con la droga. ¿Qué queremos decir con esto? Que la persona quizás tenía un estado de BOD, estaba muy borracho al momento del hecho y no tenía capacidad de comprensión, pero como no tenía capacidad de comprensión y no cometía delito al momento del hecho, ¿qué empezó a hacer o qué empezó a pensar el derecho? En trasladar el estado de imputación al momento en que se colocó en el estado de inculpabilidad por inimputabilidad. Entonces, aquí surgen dos grandes teorías
en la historia, de las cuales tuvieron hasta hace poco y todavía en algún lugar del país tienen influencia. La primera de estas es la versari in re ilícita, se llama así, versari in re ilícita, que en palabras castellanas quiere decir quien quiere la causa, quiere el efecto. Quien quiere emborracharse, se responsabiliza de todo lo que hace en ese estado de borrachez. Quien quiere la causa, quiere el efecto. Yo me emborracho y sé que en estado de borrachera puedo matar, o puedo enamorarme, puedo hacerlo, puedo desinhibirme y declarar mi amor, pero bueno, esto se le atribuye a la persona. Lo que es delictual obviamente le va a ser imputable. Entonces, aquí se termina castigando por el estado de imputabilidad que tenía la persona antes de colocarse borracho. Por más que después, cuando se recuperaba, no sentía ni se acordaba de nada, ni sabía qué era lo que específicamente había hecho. Se retrotrae entonces el momento de imputabilidad al momento de que la persona se emborrachaba. Este criterio que tuvo vigencia en la jurisprudencia argentina hasta 1960, 1970 en algunos lugares del país, para nosotros no es viable porque viola el principio de culpabilidad, porque nuestro código requiere que la persona tiene que ser imputable, tener capacidad psíquica de culpabilidad al momento del hecho. Si lo castigamos por esa imputación, estamos generando un castigo por responsabilidad objetiva. Producto de esto, y ante la aplicación del principio de culpabilidad, la doctrina y la jurisprudencia comienza a cambiar y toma otra teoría que estaba dando vueltas, que es la llamada actio liberi in causa. Acto libre en la causa. Es otra de las teorías, quizás la que tuvo mayor repercusión históricamente. Es más limitativa que la anterior y requiere que el sujeto tenga una acción libre en la causa, al momento en que lo hace, en el origen, a pesar de que no sea imputable al momento del hecho. También aquí lo que se hace es trasladar la culpabilidad al momento anterior, porque allí la persona tiene voluntad. Es más limitativo porque establece una serie de reglas. Las digo a las reglas para que se vean. Si mi incapacidad es accidental, es decir, si yo me puse a tomar, bueno, ustedes toman Fernet, nosotros tomamos vino. Si ustedes empiezan a tomar alcohol accidentalmente, con un compañero, con un amigo, con la pareja, esto es accidental, estamos tomando alcohol. Todo lo que se produzca en la situación posterior genera inculpabilidad. Soy inimputable. La segunda regla nos dice que si yo tomo alcohol por puro gusto, sin prever el resultado, tampoco soy imputable. La tercera regla es que si yo tomo alcohol bajo la misma situación de esparcimiento, pero sé que está la persona con la que tengo bronca ahí cerca, y con la que me agredió, y sé que me puedo desinhibir borracho, y puedo ir a pelearme con él o a golpearlo, es decir, si puedo prever el resultado, allí tendré responsabilidad culposa. Es decir, que si lo mato en estado de VOS, de situación de perturbación de conciencia, tendré responsabilidad de homicidio culposo. Y finalmente la teoría dice que si la persona se emborrachó para causar el resultado, allí tendrá responsabilidad dolosa. Es decir, que esta teoría, el actio liberi in causa, tiene distintos niveles y es más limitativa que la anterior, porque la anterior siempre me generaba responsabilidad. Yo me acuerdo de un caso de una persona que me lo comentaron en ese momento, que en estado de borrachera, hace muchísimos años, salió de un boliche y rompió todo un kiosco de venta de diarios, y justo lo agarró la policía, fue detenido.
y el juez, donde yo trabajaba en aquel momento, lo terminó sacando por el tercer supuesto, que dice que pudo prever el resultado, que tendría que haberlo imputado a título culposo, pero como el delito que había que imputarle era el delito de daño, y el daño del 184 solamente prevé una figura dolosa, lo terminó absolviendo por falta de tipo penal equivalente culposo al doloso. Veamos que no hace tanto, no soy tan grande como para retrotraerme al año 70, sino que esto fue en el año 97, 98, si no mal no recuerdo, que se dio en uno de los juzgados acá de Rosario, y a mí me llamó la atención porque se aplicó el acto de libera in causa que nosotros en la facultad ya lo dábamos por descartado. La teoría es más limitativa, pero son teorías muy moralistas, porque lo que tratan específica y realmente es tratar de internalizar valores en las personas, es decir, aquí el discurso es no tenés que emborrachar. Entonces, el acto de libera in causa ya no se usa más en la mayoría de las jurisprudencias. Bueno, y finalmente, lo otro que tenemos es la llamada imputabilidad disminuida. A diferencia del, por ejemplo, el código alemán o el código español, el código argentino no recepta un concepto en la parte general de imputabilidad disminuida. Para nosotros, para el derecho argentino, la persona es inimputable o es imputable. No hay términos medios, no hay zonas grises. Se es o no se es. Esto es la forma en que lo regula el código. Decimos que no es buena esta forma de regular, porque esta forma de regular nos da esas zonas intermedias en las cuales nos vemos obligados, o el juez se ve obligado, a imponer una pena cercana al mínimo, justificándolo desde este argumento. Sin embargo, hay casos que realmente ameritarían que se imponga una pena menor. En 1 grado, en 2 grados, en algún porcentaje menor, se podría imponer una pena menor. Pero nuestro código no lo recepta en la parte general, como sí lo hacen otros códigos. Sin embargo, en la parte especial, el Código Penal argentino recepta algunos casos de imputabilidad disminuida, o por lo menos nosotros los tomamos como casos de imputabilidad disminuida. El artículo 80 del Código Penal regula todos los homicidios calificados y les da pena de prisión o reclusión perpetua. Yo quiero un mate. La parte final del artículo 80 específicamente regula que si la persona para cometer cualquiera de los homicidios calificados se encuentra en circunstancias extraordinarias de atenuación, la pena pasa a convertirse en la pena del homicidio simple. Y estas circunstancias extraordinarias de atenuación, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria entienden que son situaciones propias de la imputabilidad disminuida, patológicas o no patológicas. Entonces, en el artículo 80, inciso, en fin, en la parte final, tenemos, cuando se regulan las circunstancias extraordinarias de atenuación, situación de imputabilidad disminuida. También tenemos imputabilidad disminuida para los casos de los homicidios causados en estado de emoción violenta, que es otra de las situaciones que termina previendo nuestro código en la parte especial y no en la parte general. Hasta aquí lo que tenemos es el desarrollo de todo lo que hace a la imputabilidad como imputabilidad de primer nivel, que opera cancelando lo que es la comprensión de la criminalidad. Vemos en forma sintética y cortita, porque tampoco es que se presente en muchos casos y es bastante excepcional, la llamada incapacidad psíquica de segundo grado, imputabilidad de segundo grado, para dar un término más acorde, que es aquella que nos impide dirigir las acciones. Tratamos casos, entonces, supuestos en los cuales el sujeto comprende la criminalidad del acto, pero no puede dirigir sus acciones conforme a esta comprensión. Recordemos que había 2 causales, el estado de necesidad es culpante, y lo que nos restaba era la incapacidad psíquica de segundo grado o de segundo nivel.
esta incapacidad no recae sobre la esfera intelectual de la persona ni sobre la esfera afectiva del sujeto, aunque terminen generando una incidencia en lo afectivo y en lo intelectual. Son específicamente trastornos de la volición. El sujeto aquí está limitado en su ámbito de actuación. Son más propias del psiquismo de la persona. Son muy difíciles de diagnosticar y son muy difíciles de probar. ¿Qué encontramos aquí como supuestos? Las llamadas conductas compulsivas, las compulsiones, especialmente las fobias por temor, que se da muy frecuentemente, bueno, en los pocos delitos que se da, pero más frecuentemente en delitos graves, a través de los impulsos, de los llamados impulsos. Y lo otro que yo les mencionaba, como un caso más específico, son aquellos casos de toxicodependencia, que fundamentalmente se dan con el síndrome de abstinencia. La persona en estado de síndrome de abstinencia puede llegar a un estado de inconsciencia, recordemos, llega a un estado de inconsciencia, puede generar también un estado de imputabilidad de primer grado, pero también podemos tener un nivel de segundo grado, que son aquellos casos donde el síndrome de abstinencia genera en la persona que sabe que lo que hace está mal, pero que no puede controlar la forma de succionar, no puede controlar lo que específicamente está haciendo. Bien. Aquí entonces terminamos la clase de hoy, nos quedaba poquito tiempo para seguir, pero bueno, dan estos 10 minutos para culminarlos. El miércoles vemos error de prohibición. Yo no sé si vieron exceso en las causas